Las cosas tienen su sentido y por supuesto siempre cuando se trata de hacer explicaciones, sobre todo desde la prensa, lo que se intenta es simplificar. Simplificar una cosa para poderla hacer digerible para los espectadores, para los consumidores de noticias, para los lectores de un periódico, para los televidentes de un noticiero. El problema es que simplificar las cosas a veces trae sus problemas, porque cuando tú simplificas algo que no puede ser simplificado, cometes un evidente error, no solamente en el análisis, sino también en la comprensión del asunto. Lo podría explicar mejor un profesor de matemáticas, de cómo hay cosas que no puedes simplificar, que llega un momento en que tú no puedes simplificar más una ecuación. Eso pocos lo entienden. Lo que ha ocurrido el día de ayer en las elecciones al Parlamento Europeo tienen un significado que debe ser leído en clave europea, en clave regional intraeuropea y en clave nacional, pero también en clave global. Yo creo que esta semana va a ser una buena oportunidad para que nos dediquemos exclusivamente a hablar de qué significa lo que ha ocurrido en estas elecciones al Parlamento Europeo. Porque en cada resultado hay tantas cosas que contar y tantas cosas que explicar que creo que lo mejor que podemos hacer es dedicarle tiempo a esto. Pero dedicarle tiempo por encima de la simplificación que intentan desde los medios de comunicación definir lo que ocurrió como un avance de la derecha, como un triunfo de la derecha o peor aún, como un peligroso aldabonazo de la ultraderecha, colocando en el mismo lugar resultados en Francia, resultados en Alemania y resultados en España. Evidentemente, lo que pasa en España tiene una lectura dentro de la comprensión de lo que es España. Y lo que pasa en Alemania tiene una lectura dentro de lo que es la comprensión de Alemania. Pero ¿cómo proyecta lo que ocurrió en España? ¿Cómo se proyecta a Europa? Lo que ocurrió en Alemania, ¿cómo se proyecta en Europa? Lo que ocurrió en Francia, ¿cómo se proyecta en Europa? Y lo que ocurrió en Italia, ¿cómo se proyecta en Europa? Todas esas cosas tienen un sentido, tienen una forma de verse, pero también tienen unas implicaciones que cuando se hace la revisión podemos comprender que no es suficiente la simplificación, que más bien podría hacernos o enredarnos en la visión. Pero lo que sí queda claro es que hay ganadores y perdedores. Les voy a hacer cuento corto en este programa de hoy. La izquierda perdió. Mira, corre para donde corras, la izquierda perdió. Pero la pregunta es, ¿y la derecha ganó? ¿La derecha avanzó? Eso lo vamos a responder en nuestro programa de hoy. Bienvenidos al Fuera de Orden 883. Hoy es lunes 10 de junio del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity X, previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría.
Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela, de Europa, de Estados Unidos, del mundo entero, pero en tu idioma español. Es un verdadero honor y un placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Esfuerzo que hacemos a diario gracias a los aportes que recibimos en nuestra plataforma, en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Allí nos apoyas económicamente para seguir adelante. Allí recibes recompensas a cambio de ese apoyo. Y por supuesto que la recompensa más importante para nosotros es poder seguir avanzando en la difusión, en las plataformas gratuitas de todos estos contenidos, ayudar, contribuir al debate y a la formación de ideas independientes. Y eso lo hacemos también en nuestra página en Facebook. Ayúdanos a crecer en Facebook. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, que allí también estamos creciendo y allí también estamos difundiendo nuestros contenidos. No te olvides de darle me gusta a este video, de activar la campanita, de suscribirte al canal. Con eso nos ayudas gratuitamente y nos permite seguir creciendo y seguir difundiendo el contenido. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote sin cesar que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar no los dejará salir, destruirán todo a su paso, convertirán verdes llanos en desiertos, convertirán bellos ríos en estercoleros y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Lamentarás el día en que los dejaste entrar, maldecirás la hora en que les creíste. Y seguimos. Es así, amigos. Es así. Lo primero que hay que decir es que la izquierda perdió sin posibilidad alguna de recuperarse y sin posibilidad alguna de ver hoy día que pueda entenderse Europa sin el hastío. Lo único común aquí lo común no es que se haya votado por la derecha o por la ultraderecha. Aquí ganó el hastío. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de hastío? Hablamos del hastío de la gente a la cual le están imponiendo una agenda ecológica, una agenda verde, una agenda ambientalista, una agenda vegana a costa de sus bolsillos. Aquí ganó el hastío de una gente que no comprende cómo debe pagar impuestos, cómo debe trabajar por un salario y vivir ajustado para llegar a fin de mes, pero el Estado gasta miles de millones de euros al mes para mantener a una gente que llegó a este continente solicitando refugio, huyendo de situaciones difíciles, y pasan los años y no se integran a la sociedad, no pretenden trabajar, no pretenden aprender el idioma del país en el que están, y además pretenden no solamente que se les mantenga, sino que se les permita hacer cuanto les da la gana en amparo de una supuesta diversidad cultural. El hastío de la gente que no es homofóbica, que no es transfóbica, pero que no se va a calar, que le impongan que un menor de edad pueda hacerse un cambio de género sin consentimiento de su padre. Que le permitan además, o que le impongan además, que tienen que ir en aras de la diversidad y no sé qué vaina más, que tienen que poner a personas transgénero, a transexuales, a través de como quiera que lo llamen, a leerle cuentos a los niños en las escuelas, y que para ayudar a la integración y a la cultura y más, una cantidad de cosas, que podría ser algo que no tendría ningún problema si la gente lo aprobara, pero cuando la gente se lo impone, por supuesto que la gente se va a molestar. Aquí ganó el hastío de los agricultores, a los cuales les están imponiendo cupos de trabajo y cupos de producción, como en los tiempos del Soviet, basados en el tema del consumo de diésel y en el tema de las agendas ecológicas, que están llevando a la ruina al campo en países que han vivido toda su vida, toda su historia de la producción agropecuaria. Aquí ganó el hastío de los obreros, que siguen viviendo siempre al margen, siempre a la orilla, siempre en la cuerda floja, porque resulta ser que las políticas económicas que buscan favorecer la integración económica terminan perjudicando a las empresas nacionales frente al demonio chino, frente al demonio de los bajos costos asiáticos, que terminan destruyendo la industria europea.
Y eso de destruir la industria europea significa la destrucción del trabajo. Y eso de la destrucción del trabajo significa la destrucción del salario. Y eso de la destrucción del salario significa pobreza. Cuando uno ve que la discusión en Europa en esta campaña fue el tema de la pobreza infantil, de cómo hay un alto porcentaje de posibilidades de que un niño que nazca en Europa hoy, de cada 10 niños, 3 vivan en pobreza, es un escándalo. Estamos hablando de un 30% de la población que nace puede vivir en la pobreza antes de llegar a los 10 años de edad. Es de ese hastío del que estamos hablando, del hastío de la corrupción, del hastío de unas instituciones europeas que se montaron en el carro de las restricciones durante la pandemia y que convirtieron a este continente, lamentablemente, en las principales ciudades y conos urbanos, en un desierto transitado por zombies, víctimas de la droga y víctimas del consumo y víctimas de los desajustes mentales que quedaron después de que nos encerraron durante 2 años. Cosas que nadie discute. Y esto no es conspiranoia. Y esto no es montarse en agendas de conspiranoia. Pero la verdad es la verdad. Hoy en día en Europa, ver las principales estaciones de tren en París, en Berlín, en Madrid, en Barcelona, en Londres, donde vayas en Europa, en Praga. Amigo, yo he viajado por este continente, quizás no todo lo que quisiera, pero he visto el mismo fenómeno. Las tropas de indigentes sometidos a la maldición de la droga. Y eso se empezó a ver con más ahínco después de la pandemia. Los desajustes asociados a los problemas mentales, no atendidos con políticas públicas. Porque aquí las políticas públicas están orientadas a repartir droga y no a atender los desajustes que causa la droga. Todo eso la gente lo está viendo y todo eso está causando en efecto una reacción. Entonces aquí salen diciendo la ultraderecha. No, no es la ultraderecha, es la ultrapreocupación. Es la ultrapreocupación. Es ver cómo unos políticos andan de fiesta en fiesta. Es ver cómo unos políticos andan de celebración en celebración y de campaña en campaña y de cumbre en cumbre, mientras todo el mundo siente que en cualquier momento se nos vuelve loco Putin y nos escoñeta a todos. Es ver cómo uno escucha las declaraciones tremendistas de ese desajuste que camina, de ese desbarajuste humano que es Macron. Un tipo que nació derrotado. Hablando de posiciones que debe cumplir, de la historia, de la cuestión, de Putin, de la vaina, de todo aquello, cuando uno sabe que la historia del estamento político francés que no han cambiado desde que nacieron. Desde Felipe el Hermoso, el cuarto Capeto, no han cambiado desde que escoñetaron a los templarios y encerraron al Papa. No han cambiado jamás. Son los primeros que dan los primeros que disparan en una guerra y los primeros que se rinden. Y eso lo saben los europeos. Entonces se te para Macron en una esquina. Parece uno de estos perritos, porque perro chiquito le encanta ladrar, ¿sabes, no? Tú tienes a Macron, que parece uno de estos perritos chihuahua. Coño, que se paran en la ventana y ven pasar un Rottweiler y le empiezan a ladrar y los quieren morder y el Rottweiler los ve así como, coño, pero queda, deja la ladilla. Pero así es Macron. Macron está en la acera muy tranquilo allí, con su baguette debajo del brazo, con su croissant en la jeta y con su café en la mano, pegando gritos que hay que joder a Putin, hay que joder a Putin, hay que joder a Putin. Y toda Europa lo ve y le dice, bueno, amigo, ve y jódelo, ve y jódelo, te esperamos. No, él quiere que peleen la guerra por él. Dice, no, pero vamos, vamos. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo que hicieron los franceses, el estamento francés, que han hecho durante toda su historia. Que son los primeros que pegan el grito y los primeros que se rinden. Amigo, que la gente aprendió. Es triste ver cómo surgen, por cierto, de nuevo, los gritos con respecto a los estereotipos. Porque así como dicen, bueno, es que los alemanes, tú sabes cómo votan ellos, tú sabes que ellos tienen esa historia. Sí, pero ¿y la frase esta de que Europa termina en los Pirineos? ¿Ustedes han escuchado esa frase? La famosa frase de que Europa termina en los Pirineos es una frase que asume que a partir del momento en que los Pirineos terminan, la cordillera de los Pirineos, es decir, cuando comienza la península ibérica, allá no hay Europa, porque España y Portugal no se comportan como europeos. Y uno se pone a pensar la cosa y ve los resultados y te da cuenta que el partido del peor gobierno de la historia reciente de España perdió solamente por 3 diputados.
con la que le está cayendo. Y que en Portugal ganó el Partido Socialista, uno tiene que decir, coño, pero como que sí termina en los Pirineos la vaina, ¿no? Cuando tú ves los resultados que hay en los países, y además de eso las explicaciones y las posiciones de los medios, pero es que los grandes derrotados aquí fueron los medios europeos. Euronews fue derrotada. Por eso es que vamos a ver el video de Euronews. Televisión española, todas las televisiones públicas, chicos, de Europa fueron derrotados ayer. Todos fueron derrotados. Eso te invita entonces a reflexionar en Europa con respecto a la financiación de los medios públicos en Europa, que lo financiamos los ciudadanos, pagando nuestros impuestos. A mí me cobran un impuesto, a mí, a este señor que usted ve aquí sentado. Ojo, no me estoy quejando, a mí me parece correcto que la televisión pública sea financiada por sus ciudadanos, porque para algo es una televisión pública, ¿verdad? Está bien. Entonces, a mí me toca pagar una cosa así como 50 euros trimestrales. Usted dirá, bueno, no está, bueno, 50 euros trimestrales, 150 euros al año, pues me toca, o 200 euros al año me toca pagar. ¿Ah? Ok. Entonces, si uno tiene que pagar 200 euros al año para mantener la televisión pública del país, lo menos que uno se espera es que esa televisión pública sea equilibrada, no sea partidista y que sea auditable, que yo pueda decir, las opiniones que ustedes están expresando allí no son expresiones equilibradas, yo exijo que entrevisten a fulano y a mengano. Pero cuando tú revisas lo que ocurre en la televisión pública alemana, lo que ocurre en el sistema público de televisión española, lo que ocurre en los sistemas públicos italianos, franceses y europeos en general, o sea, tú lo que te encuentras es con el órgano de difusión de la izquierda. Cuando tú ves Euronews, ves que en Euronews se hizo campaña a favor de la izquierda con caricaturas y partidismo de una manera tan infame que lo que uno decía, pero bueno, pero ¿y esto qué es? Ojo, la libertad de expresión es la libertad de expresión, pero en un medio público tiene que existir el equilibrio que exigen los contribuyentes que mantienen ese canal. O sea, nada distinto a Venezolana de Televisión, para decírselo claramente para que me entiendan, para darme a explicar. Entonces, caramba, amigo, o sea, cuando uno ve estas cosas, uno no puede hacer otra cosa que pensar que, en efecto, cuando ves la realidad que pintan los medios de comunicación y la realidad que se vive en la calle, usted lo ve distinto, porque hay una cosa que ninguno de estos carajos te dice. Eso no te lo dice Televisión Española, no te lo dice Euronews, no te lo dice los amigos de Deutsche Welle, con todo el respeto que me han invitado y he ido y todo aquello, pero la verdad, y las posiciones son las posiciones, y por la verdad murió Cristo. Cuando usted ve los reportajes que se hacen desde las televisiones públicas con respecto a los resultados electorales, ponen el escandaloso mapa. Ay, Alemania sigue dividida. Mira, para acá, para el occidente, lo que era capitalista, votan así, y para acá vota la extrema derecha. Ajá. Y ninguno de ustedes se ha preguntado por qué en la zona, aquí donde yo estoy, por qué en la zona de Alemania, que era comunista, la gente vota arrechamente en contra del comunismo. ¿Por qué será? Coño, no, hay que ser muy inteligente. Yo no creo, yo no soy. Mira, a mí se me queman las tajas todavía, ¿oíste? Y las arepas no me quedan redondas. Las empanadas me quedan choretas y tengo que echarle bola todavía para que el arroz no se me pegue. O sea, que yo no creo ser un genio ni más inteligente que nadie. Pero es una cosa perfectamente clara. Si usted ve que en toda la zona de Alemania que vivió desde el año 45 bajo el yugo comunista, si usted ve que esa zona, cuando le toca votar, vota por el partido que esté más rabiosamente en contra del comunismo, ¿qué le están queriendo decir? Que esa gente se acuerda de lo que vivieron con el comunismo. Ellos saben lo que significa tener la bota comunista encima. Por lo tanto, ellos van a votar en contra de todo aquello que huela a comunismo. Se llamen socialdemócratas, se llamen la izquierda, se llamen comunistas, se llamen verdes, que los verdes son patillas, son verdes por fuera y rojos por dentro. Inclusive contra liberales, inclusive contra los cristianos demócratas se pone muy balurdo. Bueno, pero ¿y eso no es lo que está pasando en Hungría? Bueno, amigo, y a Hungría no le pasaron los tanques por encima para imponerles el comunismo. ¿Y en Polonia qué es lo que está pasando? Exactamente lo mismo. Y en Chequia, y en Eslovaquia, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente lo mismo. Pero eso fue una gente que vivió sojugada por el comunismo y que ahorita tienen al demonio de Putin al lado y dicen, no, la pinga, a mí no me vuelven a joder.
¿Por qué? Porque el habitante de aquí, amigo, en esta región donde yo estoy, el comunismo cayó antier. Antier cayó el comunismo. Usted camina por la calle y se consigue a gente de mi edad que nació en comunismo y que te cuenta lo que significaba amanecer en una cola para comprar un kilo de arroz. Y eso a la gente no se le olvida. Y es muy fácil. Es muy fácil, es muy sencillo. Amigos de la Deutsche Welle, amigos de Euronews, amigos de Televisión Española, amigos del mundo de España, amigos del país, amigos de los medios internacionales. Es muy sencillo decir que en Alemania hay un poco de nazis escondidos en el este del país que antes fue comunista, sin comprender que esa gente odia el comunismo con toda razón, porque el comunismo los mantuvo oprimidos. Entonces, ¿para dónde vamos aquí? ¿Cuál es la explicación aquí que hay que dar? ¿Una explicación para llenar un titular o una explicación para comprender las razones de la gente para votar? El problema no son los partidos, amigos, el problema son los electores. El problema son los electores. Los electores están hartos de tener que calarse unos comunistas que cambian de color para ganar el favor popular. Porque saben que ese comunista cambia de color, pero no cambia de mañas. No cambia de mañas. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe. Entonces, ay, qué horror. La ultraderecha. ¿Cuál ultraderecha? ¿Cuál ultraderecha? La gente está perfectamente clara de cuáles son los problemas que tiene su sociedad. Y dice, estos son comunistas, estos no los quiero. ¿Por qué? Porque estos jodieron a mi mamá, porque estos jodieron a mi papá y porque estos hacían que mi abuela tuviese que pasar 2 días esperando para que le entregaran un saco de arroz. No joda, chicos, que la gente tiene que pensar. Es que usted cree que aquí sale el chavismo del poder, para ponerlo en el lugar, pues. ¿Usted cree que aquí sale el chavismo del poder? De verdad. Y que aparece en Venezuela cualquier opción que sale con una boina roja y la gente lo va a votar. Amigo. Esa mentira no es verdad. Esa mentira no es verdad. Entonces, este tipo de cosas que pueden ser quizás incómodas, porque además de eso, los medios de comunicación tienen esta cuestión de la uniformidad de la opinión. Y aquí lo que surgió hoy, el titular de todo el mundo, sin profundizar, porque tienen un océano, así, un océano de audiencia con 1 centímetro de profundidad. El titular, la derecha avanza. La derecha no sé qué, la derecha no sé qué. Ajá. ¿Y el análisis dónde está? ¿Y la revisión dónde está? ¿Cómo es posible que aquí se hable de Francia como un horror que haya avanzado tanto en Marine Le Pen y no se analiza lo que es Marine Le Pen hoy? Esta es una gente que no vio lo que significó que Mitterrand tuviese que perder unas elecciones parlamentarias y tener de primer ministro a un tipo de la derecha como Chirac. Esta es una gente que no sabe lo que significó que Jacques Chirac perdiera unas elecciones parlamentarias y tuviese un hombre como Lionel Jospin como primer ministro. Esta es una gente que no vio que en la reelección de Jacques Chirac le tocó ir a segunda vuelta con el papá de Marine Le Pen y le ganó como por el 90% de los votos en un desplome histórico de la izquierda. Es decir, amigo, si usted no conoce la historia, no respeta estupideces. Eso es lo mismo que yo le digo a la gente que anda por ahí hablando de que Free Palestine, de que el genocidio, de que la vaina, y no saben dónde queda el Medio Oriente. Que cuando le hablan del Medio Oriente creen que le están hablando de Carúpano y de Maturín. Y de una empanada de tripe perla. No, amigo. O sea, hay que informarse primero. Yo no le estoy diciendo a la gente que sean expertos en un tema, pero por lo menos, si usted no sabe, usted sepa, yo no sé de esto, déjame informarme y ve más o menos cómo es la cosa. Entonces ayer a mí me bombardeaban el izquierdo. No, que mira que, ay, la izquierda se desplomó en España. Ah, no me diga, se desplomó y quedó viva. Se desmayó, se le bajó la tensión, se quebró. ¿O qué coño de la madre fue lo que pasó? Caramba, pana. Hay que revisar primero. No caer en la trampa del partidismo, del partidismo periodístico. Porque es que caen en una que uno lo que dice, pero Dios mío, pero vamos a tratar la cosa con inteligencia. El gran resultado que hay aquí, amigos, hay que verlo primero donde fue el epicentro del terremoto. Y el epicentro de este terremoto fue, y es lo que va a definir probablemente los próximos, por lo menos los próximos 10 años en Europa están definidos en el resultado electoral que hubo en Francia. Y es importantísimo verlo. Atención.
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 han tenido un impacto rotundo e inmediato en la política interior de Francia. Tras sufrir una dura derrota ante la ultraderechista Agrupación Nacional, el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado que disolverá la Asamblea Nacional y convocará elecciones anticipadas. Se trata de una decisión seria y de peso, pero sobre todo es un acto de confianza. Un acto de confianza en vosotros, mis queridos compatriotas, en la capacidad de los franceses para tomar la decisión justa para sí mismos y para generaciones futuras. Dirigiéndose a sus partidarios, una de las figuras de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, daba la bienvenida a la decisión de Macron, señalando que su partido representaba la mayor fuerza para el cambio en Francia. Les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité. Estamos listos para dar la vuelta al país, listos para defender los intereses de los franceses, listos para poner fin a la inmigración masiva, listos para hacer del poder adquisitivo de los franceses una prioridad. Elecciones con el 31% de los votos. Es el primer partido francés que recibe más del 30% de los votos en unos comicios europeos desde 1984. Muy por detrás, en segundo lugar, quedó el partido Renacimiento de Macron, con poco más del 14% de los votos. Los socialistas completan los 3 primeros puestos con el 14% de los sufragios. El anuncio del presidente francés Emmanuel Macron de que disolverá la Asamblea Nacional tras la derrota ante la ultraderechista Agrupación Nacional causó conmoción en Francia y en todo el bloque de la Unión Europea. Ahora el presidente francés tendrá unos 20 días para idear un plan para intentar lograr la mayoría de escaños en el Parlamento francés en estas próximas elecciones legislativas que tendrán lugar el 30 de junio y el 7 de julio. Bueno, amigos, ese es el reporte de la gente de Euronews. Aquí hay que hacer alguna explicación que creo necesaria. Fíjense. Francia, y estas cosas hay que explicarlas para poderla comprender y, por supuesto, para poder dar la opinión del caso. Francia es una república semipresidencialista. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ellos escogen un presidente, pero a diferencia de la mayoría de los países de la Europa occidental, ese presidente no es una figura protocolar, sino que tiene atribuciones ejecutivas, más allá de lo protocolar. Pero además de eso, existe un primer ministro. ¿Qué quiere decir esto? Que ese presidente que es electo por votación popular no puede escoger a sus ministros sin que el Parlamento le dé su aprobación por mayoría. ¿Esto qué significa? Esto significa que en Francia se da un fenómeno maravilloso. Creo que es un sistema, no es perfecto, pero es uno de los más interesantes. Porque ¿qué pasa? Que el presidente solamente podrá nombrar ministros si en el Parlamento tiene la mayoría de los escaños que le aprueben su gabinete. En tal sentido, el presidente no solamente tiene que ganar la presidencia, sino que tiene que ganar el Parlamento. Porque si no gana el Parlamento, podrá ganar la presidencia, pero a la hora de gobernar tendrá que pactar. François Mitterrand, uno de los más interesantes presidentes que tuvo la Francia de posguerra, después, por supuesto, de Valéry Giscard d'Estaing y de Charles de Gaulle, por supuesto, fundador de la nueva República Francesa. François Mitterrand, que representaba al Partido Socialista, que empezó a modernizar un poco las cosas en un periodo de Guerra Fría bastante complicado. Se le deben muchas cosas a Mitterrand. En algún día la historia se lo reconocerá. François Mitterrand, la gran derrota de Mitterrand es que va a unas elecciones parlamentarias siendo presidente, y en esas elecciones parlamentarias la derecha de aquel entonces, los partidos conservadores neogaullistas, lograron llevar un candidato joven que venía de ser alcalde, creo que alcalde de París, si no recuerdo mal, o de uno de los distritos de París, y ese alcalde parisino logra ganar las elecciones parlamentarias. Ese alcalde parisino se llamaba Jacques Chirac. Yo no sé si era parisino o de otro municipio, pero Jacques Chirac, un joven que venía de las huestes de Charles de Gaulle, y el tipo gana las parlamentarias, y Mitterrand se vio obligado a hacer algo que se llama en la política francesa cohabitación. Es decir, el presidente era del Partido Socialista
y el gabinete tuvo que nombrarlo en acuerdo con el tipo que ganó las elecciones. ¿Qué es lo que eso pasó? Mitterrand tuvo que poner de primer ministro a Jacques Chirac. Cuando Jacques Chirac llegó a la presidencia, le pasó lo mismo. Es decir, Jacques Chirac es presidente y vienen unas elecciones parlamentarias y le gana el Partido Socialista de Mitterrand. Y ese Partido Socialista de Mitterrand en aquel momento estaba liderizado por Lionel Jospin. Y Lionel Jospin termina siendo el primer ministro de Jacques Chirac también en una jornada de cohabitación. ¿Quiere decir entonces que todos los ministros van a ser del partido que gane las elecciones? No, depende. Si el partido que gana las elecciones gana la mayoría del parlamento, todos los ministros los nombrarán ellos. Pero si el partido más votado necesita de los votos del segundo o del tercer partido, habrá un gobierno de coalición. ¿Qué es lo que intenta Macron ahorita al disolver el Parlamento? Disuelve el Parlamento porque dice que hay miedo a la ultraderecha, porque dice que hay un horror, todo aquello tal. Porque Marine Le Pen logra arrasar. Mañana yo voy a hablar con más calma del fenómeno de Marine Le Pen porque creo que es sumamente importante, pero lo llamativo ahorita es que ¿qué es lo que pretende Macron? Que como ve que es imparable el fenómeno de Marine Le Pen, que Marine Le Pen va a ser presidenta de Francia si las cosas van como van, el tipo decide, como es un ególatra, como es un desajustado, el tipo decide adelantar las elecciones. El tipo adelanta las elecciones que se van a hacer dentro de 20 días, en medio de la Eurocopa y en medio de la fiebre por los Juegos Olímpicos de París. Imagínense usted el desajuste, en pleno verano, prácticamente. ¿A qué juega Macron? A que Marine Le Pen tenga que pactar con él. Él juega a que Marine Le Pen, si gana las elecciones parlamentarias, no sea la presidenta, sino que sea su subalterna, su primera ministra. Y él cree de verdad que Marine Le Pen es tan huevona, después de haber transitado todo lo que esa mujer ha tenido que transitar, que hasta tuvo que expulsar a su papá del partido y a todos los neonazis negadores del holocausto y esa partida, esa bandija que había en ese partido y lo refundó. Él de verdad cree que él va a poner a Marine Le Pen a comer de su mano. Ya veremos. A Marine Le Pen. Ya veremos. Pero en todo caso, el gran perdedor de las elecciones ayer, amigos, se llama Macron. Al lado de los medios de comunicación, Macron es el gran perdedor de estas elecciones. Luego hay otra situación, que es este afán por decir, coño, que no, que Sánchez perdió. Sí, a Sánchez le fue mal. A Sánchez le fue mal. Pero eso no significa que a los demás les haya ido bien. Y cuidado, que aquí pueden estar pasando cosas bien interesantes. Atención. El Partido Popular ha superado a los socialistas en las elecciones europeas, comicios en los que la ultraderecha ha logrado importantes avances. El PP sumó alrededor de un tercio de los votos. Los resultados de hoy son los mejores resultados en unas elecciones europeas desde hace 25 años, desde 1999. 25 años. Los socialistas del presidente Pedro Sánchez obtuvieron algo más del 30% de los votos, lo que supone un descenso respecto a las últimas elecciones, y los conservadores, que habían comparado esta votación con un referéndum sobre la gestión de Sánchez, mejoraron sus resultados. Sin embargo, el mayor avance se produjo en la extrema derecha. El ultraderechista Vox lograría casi duplicar sus eurodiputados tras acumular cerca del 10% de los votos. The Conservative People's Party may have won the European elections. Puede que los conservadores del Partido Popular, pero si querían que estas elecciones fueran una especie de referéndum sobre el gobierno de Pedro Sánchez, su victoria no es tan contundente. El Partido Socialista ha logrado mantenerse y conservar casi todo el apoyo de su electorado. En los próximos días contemplaremos una batalla por la narrativa entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Cuál será el impacto de estas elecciones en la política nacional? Habrá que esperar al próximo movimiento de Pedro Sánchez. Euronews. El reporte de Euronews sobre el caso de España es particularmente llamativo, porque lo que hace, en efecto, es mostrarnos que hay una propensión por parte de los medios europeos a ser ecuánimes con las derrotas de la izquierda y a ser, amarillistas con los triunfos de partidos que no son de izquierda.
Pero la gran pregunta es, ¿de verdad perdió Pedro Sánchez las elecciones? Es lógico que con toda la que está cayendo en España, donde se ha descubierto que el hermano de Pedro Sánchez fijó su residencia y se empadronó en Portugal en una residencia ficticia para huir del pago de impuestos en España con los negocios que tiene, negocios que no han sido debidamente explicados. Cuando la esposa de Pedro Sánchez, que es hija de un conocido empresario del sector de la prostitución y de los clubes de alterne, está metida con apenas un título de bachiller en unos negocios que involucran universidades, fundaciones y toda una serie de negociados con el Estado que la están llevando a declarar. La señora tiene que ya declarar el 5 de julio frente a un tribunal investigada por casos de corrupción. ¿Tiene sentido que ese señor, con toda la que le está cayendo, no haya perdido las elecciones de forma contundente? A mí me parece que no. A mí me parece que, en efecto, en España hay unos resultados que ver de forma interesante. Lo primero que hay que decir es que el Partido Popular debió haber ganado por paliza si de verdad hubiesen organizado una campaña organizada hacia la derrota del socialismo como problema estructural del sistema político español. Pero parece ser que el sector conservador está más preocupado por lo que se diga en los medios europeos de ellos que por lo que diga el electorado español. La pelea con Vox, las propias posiciones que está teniendo Vox, donde Vox parece más interesado en regurgitarse a sí mismo, intentando, o sea, yo siento que Vox lamentablemente perdió el empuje que tenía dentro del electorado, que no ha logrado. Vox no está en este momento en el nivel en el que está Marine Le Pen, por ejemplo, o Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo. O sea, Vox podría haber convertido el reclamo de la España que se niega a ser repartida entre los intereses de los políticos, pudo haberlo convertido en un clamor lo suficientemente fuerte como para ser el partido más votado en este momento. Lamentablemente no lo ha logrado. Pero además de eso hay un fenómeno adicional, que es el fenómeno Albize. Fenómeno del cual vamos a hablar. Pero por supuesto, creo que es importante en este momento ver lo que está pasando en todo el contexto. Porque el mundo sigue girando, amigos, aunque no lo querramos, el mundo sigue dando vueltas. Y así va el mundo en nuestro segmento informativo. Y así va el mundo, es el segmento informativo exclusivo que tenemos gracias a el apoyo de nuestro aliado comercial Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Macron disolvió la Asamblea Nacional Francesa. Es la gran noticia, el gran titular que hay aquí en Europa. Y eso significa que habrá elecciones en 20 días. Esas elecciones, que podrían ser a 2 vueltas, o que entiendo serán a 2 vueltas, pondrán, por supuesto, está Macron saliendo él va a vender el cuento del miedo a la ultraderecha. Pero por supuesto estará allí Marine Le Pen para hacer lo que ha hecho todos estos días, lo que ha hecho todos estos meses. Hablarle al francés del común, al francés que no está pendiente de lo que dicen los noticieros internacionales, al francés que no está pendiente de lo que salga en TikTok, sino al francés que va a la panadería y compra la baguette hoy a un precio superior al del lunes pasado. Usted creerá que es una tontería, pero cuando el francés del común habla del precio de una cosa que usted puede pensar que es una tontería, como la baguette, está hablando de una cosa mucho más importante que lo que diga Macron con respecto a Putin. Porque lo que diga Macron con respecto a Putin puede ser una preocupación, pero lo que le preocupa al ciudadano es poder llevar la baguette a su casa y que el sueldo le sirva para llevar una baguette todos los días hasta que vuelva a cobrar su sueldo. ¿Pueden hacer eso los franceses? Macron no está pendiente de ellos. Marine Le Pen sí le está hablando a ellos. Las cosas son como son. Hay que decir que esta señora que ven en pantalla, en efecto, se ha convertido en una de las grandes ganadoras de esta jornada. Y además de eso, en una referencia importante de cómo una persona en el estamento político puede aprender de las derrotas y comprender que si quiere ganar y si quiere combatir a la izquierda, hay cosas de las cuales se tiene que despojar con dignidad, eso sí, con dignidad, eso sí. Marine Le Pen ha demostrado ser una tipa desde el punto de vista político verdaderamente sagaz, pero también digna. Ella no va a asumir posiciones en las que no cree, pero tampoco va a asumir posiciones que le ayuden a ganarse a un electorado ahí marginalizado en consignas hediondas a naftalinas que no la van a llevar a ninguna parte.
Ella quiere sacar a la izquierda del poder. Y por el camino que va, lo está logrando. En el caso particular de Israel, de eso también vamos a hablar esta semana con más tranquilidad. Israel ha rescatado a 4 de los rehenes que tenía todavía en poder el grupo terrorista palestino. Para los que dicen que Hamás es Hamás y el pueblo palestino es otra cosa, por si no lo sabían, los 4 rehenes estaban dentro de un asentamiento de refugiados custodiados o secuestrados por civiles. La muchacha Noah, que es el rostro quizás más, el rostro que identifica o que simboliza el daño que hicieron estos desgraciados en el 7 de octubre, usted tiene que entender que esa muchacha estaba custodiada por una familia palestina, llevada allí por un combatiente de Hamás, que al mismo tiempo era corresponsal de Al Jazeera. Es decir, el tipo era, frente a las cámaras, corresponsal de Al Jazeera, haciendo su trabajo de periodista independiente, porque ellos son simples periodistas, y cuando se apagaban las cámaras y soltaba el micrófono, agarraba una ametralladora e iba a secuestrar, a matar y a violar. Su papá era médico, un médico custodiando secuestrados. La tenían de esclava. Y quién sabe cuántas barbaridades más no ocurrirían allí. A ellos los secuestró Israel. Por allá andan pidiendo que cómo es posible que Israel entre. Ay, que el daño colateral. ¿Cuál daño colateral? Si todos esos civiles que estaban ahí sabían que tenían a esos secuestrados. Ahí no estamos hablando de unos simples civiles, ahí estamos hablando de unos cómplices. Y si usted se mete a delincuente, no llore cuando le lleguen las balas. Y Putin está haciendo lo que le corresponde hacer. Putin está diciendo que hay que acabar, que él va a acabar con las amenazas en contra de Rusia. Que si se siguen usando armas occidentales en su contra, se esperen lo peor. Que viene el apocalipsis, que viene el Armagedón, que va a venir el basilisco a escupir fuego y se va a posar sobre Europa y que él la va a destruir. Ese es Putin. Ese es Putin. Por cierto, que Putin de estas declaraciones después que varios de sus aliados lograron entrar al Parlamento Europeo, porque Putin ha financiado partidos para que entren a ese Parlamento Europeo. Siempre, siempre. Y eso se descubrió en esta campaña. Aquí en Alemania, en Francia, en España, siempre. Así que cuidado, porque aquí las cosas son como son. Y así va el mundo, amigos, no se crean, así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y de que vamos a Escocia este año, porque las ganas que tenemos de irnos para Escocia son superiores cada día. Ir a Escocia, vivir la experiencia escocesa y que nos cuenten todas las aventuras que se pueden vivir en esa bella tierra son razón suficiente para empezar a seguir a la gente de Hablemos de Escocia en castellano en Instagram. Síganlos, @Hablemos de Escocia en castellano. Las historias que allí nos cuentan nos permiten imaginarnos cómo será ese momento en el que lleguemos a esa bella tierra, cómo será el momento en que vayamos a dar ese tour por las destilerías, por las localidades que inspiraron a la autora de Harry Potter, por las localidades donde se filmaron películas, series interesantísimas que atrajeron la sintonía de tanta gente. Hablemos de Escocia en castellano, tiene también un libro, tiene un podcast y con todo eso puedes empezar a planear todo lo que harás cuando vayas a esa bella tierra. Hablemos de Escocia en castellano, tu viaje a Escocia pero en tu idioma. Mira, y hay una cosa muy importante que es lo que significa tener una póliza de seguros. Una póliza de seguros que permita tener a quien corresponde tener. Fíjate que lo vamos a tener en línea. Queremos conversar precisamente con nuestro amigo Gustavo, tu asesor Gustavo en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, estoy muy bien porque te estoy escuchando, Gustavo, fuerte y claro. Y tú sabes claro. Gracias por estar acá, gracias por permitirnos conversar contigo un minutito. Gustavo, nosotros siempre repetimos esa frase que tú has puesto de moda. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer. ¿Qué más? Bueno,
yo voy a permitirme hacer una pequeñita corrección. A ver. El mejor momento para comprar una póliza o tener una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser muy tarde. Y la razón es muy sencilla, porque ayer estábamos nosotros más jóvenes, en mejores condiciones de salud que la que estamos hoy. Pero mañana podemos estar peor, no sabemos. Entonces, hay que tener eso presente. Mucha gente lo que hace es lo que llaman procrastinar. Así es. Dejarlo todo para después. Sí, que son profesionales en saber que tienen que hacer algo, pero no toman acción. Bueno, Gustavo, pero tú sabes una cosa, que yo te quería llamar y tenía días intentando, y gracias por permitirnos conversar hoy, porque en estos días que estuve de viaje me conseguí en el aeropuerto con unos señores que venían de México. Ajá. Y estábamos en la sala de espera, unos que venían de México y unos españoles, ¿no? Que evidentemente viajaron aquí adentro y no tuvieron tanto problema, pero el problema lo tenían los mexicanos, porque viajaron y a la señora tuvo un accidente tonto en las vacaciones que estaba pasando y se fracturó la pierna. Y entonces la señora nos estaba contando el suplicio que ella había tenido porque la póliza de seguro que tenía, yo me acordé inmediatamente de ti, porque la póliza de seguro que la señora la compró en una de estas páginas de internet que te venden seguro de viaje, porque como a ti lo que te piden es tener un seguro de viaje, la gente cree que eso, no, pagué 20 euros, $20, me dieron mi cosa, la imprimí y cuando pasé por inmigración me la vieron y no me dijeron nada, ni siquiera me la pidieron. Pero ¿qué ocurre? Que cuando a alguien le ocurre una situación, entonces ese papelito, por el que pagaste $20, llamas al teléfono que te dan ahí y nadie te atiende. Escribe y nadie te atiende. Estás metido en un grave problema en otro país y no hayas cómo solucionar. La señora tuvo que pagar un realero, tuvo que llamar a los hijos y tal y todo aquello. Y yo lo que te quiero decir es, si una persona quiere viajar, por ejemplo, una persona en los Estados Unidos quiere viajar a Europa, o una persona en Europa quiere viajar a los Estados Unidos, o una persona en México, en Venezuela, en cualquier parte, quiere viajar a otro continente donde le piden un seguro de viaje. Eso es una cosa carísima. Y se puede comprar en cualquier parte. Si yo tengo una situación, no necesito a alguien que me ayude para resolverlo cuando estoy viajando. Bueno, es muy sencillo, Daniel, es muy sencillo porque la mejor manera que tú puedes salir de duda o que las personas que están escuchando pueden salir de duda es llamando a una gente que sea creíble, que esté visible, que no sea un robot. Claro. Que no esté en la nube, sino que esté aquí en la tierra y que te pueda atender y que te pueda guiar. Nosotros trabajamos con una compañía que tiene servicio 24/7, 365 días al año y ya ha sido comprobado. Yo no voy a estar recomendando algo que no va a tener un soporte. Nosotros hemos tenido clientes que han tenido, casualmente para viajar a Europa, tú tienes que tener al espacio Schengen, que es toda Europa, te piden una cobertura mínima de $30,000 o 30,000 euros. Es lo mínimo. Puede ser que te lo pidan, puede ser que no te lo pidan, pero corren el riesgo de que cuando vayan a entrar a migración le digan dónde está su póliza de salud y la persona diga no lo tiene y puede pasar un momento desagradable. Entonces es muy sencillo. Tú te comunicas conmigo, ahí está mi página de Instagram, mi número de teléfono, me mandan un WhatsApp y yo con mucho gusto los puedo atender. Genial. Son muchos clientes tuyos, sí, Daniel, que han escuchado tu programa y me han contactado y que yo les he podido brindar una ayuda y algunos lo han usado, otros no, porque nadie quiere usar una póliza de un seguro de viajero, pero si llegas a tener la necesidad, tienes a la mano una herramienta que te va a ayudar muchísimo. No, y que uno nunca sabe, Gustavo, porque uno, fíjate, y es una cosa tonta. La señora española, porque estábamos en Francia, eso cuando estuve en Francia, la señora española, el problema que tenía, estábamos conversando ya en la sala, porque vino la señora con el yeso y tal, y la señora española dijo, no, yo la pasé fatal, porque llegando y aterrizando en París, que la señora pasó una semana en París, le dio una gripe que la señora no tuvo 3 días que no pudo salir del hotel, y entonces todo aquello, claro, pero ella es europea y tiene un seguro que le cubre. Pero entonces es donde tú ves las dos cosas, que uno no sabe, de repente llegas y te cae algo mal, que comes, o de repente llegas y el clima te afecta más de lo que tú creías.
o de repente se te desata una alergia porque llegaste a un cambio de estación. Entonces son cosas que uno tiene que tener en mente, y tener una póliza de viaje yo creo que es algo importante, Gustavo. Claro que sí, y no solamente te va a ayudar en caso de que necesites, tengas un dolor de diente, un dolor de muela, necesites ir al odontólogo, pero también te va a ayudar, Daniel, si tu vuelo se retarda más de 3 horas, tú vas a comer, vas a comprar tu comida, vas a guardar tu facturita y después le vas a decir a Vista Travel, mira, Vista Travel, tuve que comer porque mi vuelo se demoró. Pero también si tu vuelo, de repente en tu vuelo hay un problema con tu equipaje y te rompen tu maleta, tú le tomas tu foto a tu equipaje y vas a hacer el reclamo. O sea, la cobertura que vas a tener no solamente es en el momento que ya estás en el lugar que vas a vacacionar o vas a ir al negocio, sino también durante el vuelo. Entonces, es una protección completa, muy completa. Bueno, Gustavo, la invitación es que te sigan en tu cuenta en Instagram, @tuasesor.gustavo, y que en el número que están viendo en pantalla se comuniquen contigo para las pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos y para todas las asesorías vinculadas a los seguros de viajes, tal cual como nos está diciendo. Gustavo, gracias por estar acá durante ya más de un año en esta alianza comercial. Estamos en esto y muy contentos porque, bueno, muchas personas te escuchan, muchas personas te hacen caso porque tú tienes voz de mando. Tienes una voz de mando. Entonces, con esa voz de mando, tú has llevado un mensaje que las personas pueden beneficiarse. Bueno. El mejor momento para tomar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser muy tarde. Extraordinario, Gustavo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde y seguimos. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Era tu asesor Gustavo en línea, con el cual conversamos para dejar las cosas queríamos hacer este contacto. Vamos a tratar de hacerlo todas las semanas con tanta gente. Bien, tengo que, antes de irnos a un pequeño corte que vamos a hacer, que creo importante, quiero decirles lo siguiente. A mí no me parece lógico pensar que en este momento en el que estamos hablando se pueda establecer a Europa como una región que giró del todo a la derecha. Ojo con eso. Número 2, la izquierda ha sido derrotada en unas elecciones donde el sistema electoral favorece el big picture, la vista completa. Pero eso no significa que no tengan votos, ni significa que ya se les derrotó para siempre. Se demostró, sí, que hay un hartazgo en la población en todo el continente. Se demostró también que hay, sin duda alguna, una situación en la que quienes son gobierno desde la izquierda fueron vapuleados por completo. La coalición de izquierda que gobierna en Alemania perdió las elecciones al Parlamento Europeo. O sea, sus partidos fueron, bueno, es que ni juntos alcanzaron ni por la mitad. Aquí la votación, amigos, para que estén claros, fue del 53%, si uno se pone a revisar las votaciones, del 53% en contra de la coalición. Pero si se pone a hacer cálculos en función de lo que son las fracciones parlamentarias en el Parlamento Europeo, estamos hablando que cerca del 64% de la votación estuvo en contra del socialismo aquí en Alemania. El 64% que se dice fácil. Si hablamos de España, veremos cosas interesantes que las vamos a revisar al regreso de este corte, porque me parece importante no solamente entender lo que ocurrió, sino también comprender lo que puede terminar ocurriendo en los derroteros electorales que vienen. ¿Usted sabía que surgió un nuevo dirigente en España que podría dar la pelea fuertemente en unas próximas elecciones dentro del país y convertirse en factor de gobierno en menos de lo que usted se imagina? ¿Usted sabe quién es Albice Pérez? ¿Usted sabe lo que ocurrió en España? ¿Usted ha escuchado, le ha visto la cara, lo ha escuchado hablar y las cosas que ha planteado? De eso vamos a hablar en el próximo segmento de Fuera de Orden, porque de las elecciones en el Parlamento Europeo todavía nos queda tela que cortar. Vámonos al siguiente segmento. Ya venimos. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo.
Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity X, previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el